Advertencia: UT Decide es un proyecto independiente y autónomo de estudiantes de comunicación social y periodismo de la Universidad del Tolima. Su fin es periodístico e informativo. Este espacio busca conocer las propuestas de las candidaturas a la rectoría. No es institucional ni representa el programa de comunicación o al laboratorio Tu Radio. Todas las candidaturas fueron invitadas mediante sus correos electrónicos y sus contactos personales. Hola a todos y todas, soy Juan Pablo Alfaro y sean bienvenidos a UT Decide, un espacio democrático para conocer y compartir con los candidatos y la candidata a la rectoría de la Universidad del Tolima. Sean bienvenidos hoy a este espacio. Hoy contamos con Jenny Fernanda Urrego Pereira. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional, es magíster y doctora en Ciencias Agrarias y Medio Natural. Desde 2014 es docente de planta de la Universidad del Tolima, es integrante de la Mesa Técnica Agroclimática del Tolima y quiere ser la primera mujer rectora de este campus en sus más de 80 años. Bienvenida, candidata. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bienvenidos, bienvenidas. Un saludo con muchísimo aprecio a la comunidad universitaria el día de hoy, también por esta oportunidad para seguir caminando la palabra. Candidata, en esta primera sección queremos hablar de los orígenes, de dónde viene usted, por eso queremos conocer sus raíces en un departamento donde muchos estudiantes migran de sus lugares para hacerse profesionales. ¿De dónde viene usted? Bueno, muchas gracias. Yo soy una mezcla. Yo soy una mezcla porque, nací en Bogotá en 1985, un año bastante difícil para la historia del país, ¿no? Recordemos que en el 85 pues hubo dos hechos que marcaron la historia de nuestro país, que está primero pues la tragedia de Armero y también está la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Entonces para esa época yo nací, mis padres vivían en Bogotá, dadas las circunstancias también de esa vida que estábamos teniendo como país, fue muy necesario para mis padres también tomar una decisión y salir de Bogotá. Entonces a los pocos años me llevaron mis padres a Sincelejo, Sucre. En Sincelejo estuve un tiempo. Allá, por ejemplo, me bautizaron en la Plaza de Majagual. La conocemos por la canción de Joey Arroyo. Ahí tengo algo de raíz. Claro, tengo raíces costeñas porque mi mamá es costeña y mi papá es paisa. Entonces estuve allí una parte de mi niñez con mi familia y luego nos fuimos para Cali. A Cali llegamos y ahí pasé mi adolescencia y la universidad. Aquí un detalle importante. En el colegio, en mis años de bachillerato, yo estudié en el colegio Nuestra Señora del Pilar y ahí me gradué y es el colegio donde estudió Andrés Caicedo. Entonces tengo en el ADN también la Cali de los 90. Siempre soñaba con llegar a la universidad pública. Hice unos intentos en la Universidad del Valle, recibían 40 personas, quedé de número 42 en Ingeniería de Alimentos, sí. Así que no pasé, pero luego pasé el examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Palmera y allí estudié lo más similar que encontré a alimentos, que fue producirlos desde el campo. Y así fue como llegué a estudiar ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y allí empecé mi carrera en el año 2000 y en el 2005 terminé. Es decir que estoy este año cumpliendo 21 años de ser ingeniera agrónoma. Le tocó el periodo de Uribe, además sí, señor. Bien complicado el tema de la educación superior. Profe, ¿qué hacían sus padres o qué hacen sus padres para subsistir? Bueno, mi papá es taxista, ya no, pues porque ya está en su retiro. Mi madre es profesora del área de español y literatura. Sin embargo, como es profesora de primaria, pues se desenvuelve en todos los campos de conocimiento para formarse en la primera infancia. ¿Hay algún profesor o profesora que la haya marcado? Varios profesores. Todo empieza, una de las primeras profesoras que marcó mi historia de vida fue mi profesora de ciencias sociales, la profesora Mariceli, porque sus clases de ciencias sociales y de historia siempre nos daba la historia no desde los libros y oficial, sino desde el punto de vista de pensamiento crítico. Entonces, desde ahí empezó también mi fascinación por la búsqueda de la verdad. También marcó mi vida el profesor Luchito, mi profesor también de historia del
del Arte en el colegio, perdón. Aprovecho si me está escuchando mi mejor amiga Claudia y mis mejores amigos del Colegio del Pilar. Les mando muchos abrazos. Entonces, el profe Luchito me enseñó a tener el don de servicio, ¿Sí? me enseñó a disfrutarse la docencia con un relacionamiento amplio, directo, tranquilo con los con los estudiantes, con las personas que están en el salón. Me enseñó que existen las relaciones circulares de aprecio, que en el aula se puede dialogar de manera bidireccional, a la escucha activa. Fueron unos años de verdad muy, muy lindos en ese colegio de Nuestra Señora del Pilar. Otro profesor que marcó mucho mi vida fue también mi profesor de física en la universidad, el profesor Don José. Resultó que jugaba también billar con mi papá. Sí. Eran compañeros. Eran compañeros y Don José le dijo a mi papá que a él le parecía que yo iba a hacer un doctorado, iba a ser una científica. Sí. Visionero. Otro profesor que también marcó mi vida fue el profesor Lucho, mi profesor en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, profesor de taxonomía, de botánica taxonómica. También mi profesor Óscar Chaparro de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. El profesor Óscar Chaparro me dirigió la tesis de pregrado. Uh-huh. Una tesis que pude realizar en el Ingenio del Cauca, comparando la cosecha de caña manual versus la mecánica, haciendo todo un análisis desde lo social, lo ambiental, lo económico, lo político. En aquella época estaban entrando las grandes máquinas también a la industria de una manera más masificada, más automática, y ahí pude conocer los beneficios también de combinar las labores hombre-máquina o labor-máquina. Esa tesis me permitió ganarme una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y allí con esa beca pude estudiar mi maestría, mi doctorado en España, y con lo que me pagaban de la beca también pude viajar, podía disfrutarme la vida, pensar la vida y realizar mis sueños. Fue gracias a esa tesis de pregrado. Así que las personas que me están escuchando, si están teniendo una idea de hacer un trabajo de grado que los ponga al límite en cuanto a lo académico, a lo social, decirles que sí se puede y que haciendo un trabajo de grado con es decir, con todo el ímpetu, con todas las herramientas, es posible también seguir construyendo unos sueños que se van haciendo realidad a través del trabajo de una. ¿Cuál fue ese momento que marcó su paso por la Universidad del Tolima? Algo que recuerde que la haya marcado acá una vez fue profe. Pues ¿cómo les parece que cuando ya me gradué del doctorado, ya para esa época corría el año 2013? Entonces, si empecé en el año 2000 a estudiar, llevaba 13 años estudiando, y es decir, que no había salido de la universidad, pero había estado en distintas universidades, en diferentes roles. Entonces termino el doctorado. De hecho, también durante el doctorado hice una estancia doctoral en la universidad, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y allí estuve en Texas, en esos grandes campos de maíz que se ven por las películas, campos y campos de maíz, y es un estado tan grande que son 4 horas en un avión. ¿Usted no ha salido de Texas? Sí, es gigante. Es gigante. También pasé por allí. Bueno, terminé mi estancia doctoral, terminé mi doctorado y empecé a buscar trabajo por todo el planeta entero. Y a falta de uno van y me salen 2. Me salió el de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, para ser profesora en dedicación exclusiva con un concurso público de méritos. Y de una vez va y me sale acá en la Universidad del Tolima en recursos hídricos también, mediante un concurso público de mérito. Entonces tienes 2 oportunidades de vida y tienes que tomar una decisión. Entonces una vez estaba una tarde en el balcón de donde yo vivía en Palo Alto, es un edificio que está ahí en La Pola frente al Ibal. ¿Han visto el ocobo grande que está ahí en ese parque? Bueno, pues resulta que ese verano del 2014, ese ocobo ya sabía la que se venía con el fenómeno del Niño del 2015. Entonces activó la floración, se explotó la floración de ese ocobo. Y un día yo me estaba tomando un tinto por la mañana, abrí la ventana y dije, Dios mío, ¿qué hago? Sí. Jenny, mí misma, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde? ¿Qué decisión vas a tomar? Tienes que decirle al decano de aquí y al decano de allá, porque ambos decanos, Sí, sí, sí. en la Facultad de Ingeniería Agronómica aquí y en la Facultad de Ciencias Agrarias en la UNAL Bogotá. Toma una decisión y voy y miro de semejante ocobo gigante botando flores
color rosa fucsia, tenía una alfombra fucsia en el parque. Un silencio, se venía el aire desde los nevados, porque ahí se sienten las bolas de aire gélido y esos pajaritos y de todo. La enamoró. Y yo dije, no, aquí voy a florecer, una y otra vez voy a florecer. Yo me quedo aquí en Ibagué, yo presiento que aquí voy a ser feliz. Y bueno, arranqué y llamé al decano, ese día, esa semana lo llamé, profesor Víctor, que por cierto, un saludo, profe Víctor. Profe Víctor, yo me quedo acá en la Universidad del Tolima. Entonces me dijo, pues muchos éxitos y muchas gracias. Entonces me quedé aquí y desde allí, pues ha sido toda una historia de vida acá en la universidad, porque he tenido la oportunidad de tener amigos, amigas, me enamoré, que por cierto, un saludo también. Claro, eso está bien. Y mis estudiantes también. Y llego a un programa que tiene granja, un año en granja, el único programa del país que tiene eso. Y que está muy bien ubicado Claro, y me doy cuenta que estoy en el corazón del Valle Interandino y me doy cuenta que, por ejemplo, cuando empecé a dirigir el programa de Ingeniería Agronómica año 2016, y me doy cuenta que ese programa le dio la historia a esta universidad, la vida a esta universidad, y empieza una conexión súper fuerte con mis estudiantes, con mis compañeros y compañeras de la Facultad de Ingeniería Agronómica. Entonces, no, pues cada año hago un balance y digo, uy, qué bien. Y ahora pues está ocurriendo algo que no pensé en mi vida hacer. Ya he hecho proyectos en la universidad para ser semillero, proyectos me han permitido participar en proyectos de regalías también, donde he podido colaborar con el componente de clima. También he hecho proyectos de investigación interna de la universidad, proyectos de proyección social como mi participación en la mesa agroclimática, proyectos con la empresa privada también, a través de proyectos de innovación para fertilizar con drones. Es decir, he tenido proyectos grandes, pequeños, medianos, de investigación, de extensión, es decir, de diferentes tipos de cosas, y todo ha sido posible gracias a que estoy con un equipo de trabajo, con personas que nos reconocemos, nos valoramos. Que es ¿sí? muy importante a la hora de articular esos equipos de trabajo, y más en la pregunta que viene es ¿qué la motiva a presentar su candidatura? Me motiva un deseo grandísimo de transformar la Universidad del Tolima, transformarla para pasarla desde esta visión que tenemos de universidad, ¿sí? Una universidad que sueña y sueña, pero que también tiene muchos inconvenientes para poder realizar la investigación, mucha burocracia, muy difícil a veces ejecutar recursos en un proyecto, inequidad, ¿sí? Desigualdades, falta de participación, falta de ejercicios democráticos, falta de lugares para el encuentro. Todo eso quiero transformarlo a una universidad donde podamos sentir que estamos más en un lugar donde podemos florecer una y otra vez, donde nos podamos encontrar, dialogar, donde empecemos a oxigenar los programas, a que se mejoren, se modernicen los currículos, a que realmente no nos varemos por detalles que se pueden solucionar, y que podamos tener una universidad con un sentido más de lo público, una universidad más inclusiva, más incluyente, ¿sí? Bueno, candidata, vamos a la segunda sección. Para esta segunda sección, pues ya hablamos de ejes, digamos, problemáticos o los ejes que guían esta universidad. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en los últimos años el 10,31% de los estudiantes en el Tolima abandonó sus estudios universitarios, una cifra superior al promedio nacional, que fue de 7,82%. ¿Por qué cree que en el departamento se desertan más estudiantes que en el resto del país? Esta deserción este valor incluye desde la básica primaria o solamente universitaria. Claro, o sea, quiere decir que 1 de cada 10 estudiantes no se van en el Tolima. Este es un indicador de mucho cuidado. Sí, esto nos está diciendo que con esa persona de cada 10 algo ocurrió.
¿cierto? Y eso que ocurrió se averigua con toda la técnica, es a través de un indicador que se llama el estudio de valor agregado y el estudio también de retención y deserción estudiantil. Cada vez que un estudiante cancela semestre o que pospone, aunque esté hasta la semana 10, está en su derecho, ¿cierto? Pero nosotros decimos, listo, está en su derecho, aprobado la cancelación, pero no sabemos por qué se va, qué le pasó, cuáles fueron realmente las razones. Entonces el primer paso es hacer un estudio profundo de deserción y saber con cifras, así nos toque devolvernos con las actas de los consejos de facultad y directivo de IDEAD. Uno por uno, caso por caso, nos toca analizar por qué se están yendo. Yo he tenido la oportunidad de estar en mi consejo de facultad desde hace ya, primero como directora de programa, luego como directora de departamento y ahora como representante de los profesores y profesoras. Y en el tiempo que llevo, casi siempre son razones económicas. Son razones económicas. Otras veces es razones de condición de salud, pero no salud solo física, sino emocional, mental y espiritual. Y otras veces es porque también encontró su profesión o su llamado en otra carrera. Entonces esa deserción tenemos que revisarla. Cuando encuentran otra carrera o encuentran otro camino, yo me alegro mucho porque me lo vuelvo a encontrar en esta universidad. Sí. Ahora visitando los salones me he encontrado estudiantes que empezaron en agronomía y están en otros lados y les veo felices. Eso es lo importante. Genial, una nota. Pero los estudiantes y las estudiantes que no volvemos a ver es porque se van y se integran a un sistema laboral con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces tenemos que buscar herramientas para que las personas realmente permanezcan en la institución. Actualmente hay una política de permanencia. Creo que hay que fortalecerla porque esa misma política y recursos diseñados para 5.000 estudiantes, luego para 15.000, ahorita hay que diseñarla para 28.000 y diseñar esa estrategia de permanencia y darle más herramientas implicará asignar más recursos. Otro eje que queremos hablar en este podcast es una situación que nos acapara a todos, pero especialmente a las mujeres, y son los casos de violencias basadas en género. ¿Usted reconoce que la universidad ha fallado en atender estos casos? Pues a mí me pasó y como directiva, imagínese. Si me pasó a mí como directiva, yo que soy una señora que ya tiene una historia de vida, un recorrido, y aún así sé qué significa eso. Ahora pensemos en una mujer que está comenzando a recrear y a construir también un camino, cosa que obvio, todos estamos en construcción siempre, ¿cierto? Todos y todas, pero cuando nos pasan cosas difíciles, mientras logramos el aprendizaje de lo que nos pasa, siempre debe haber un tejido que permita que eso sea posible, salir adelante. Y la universidad no puede ser ajena ante esto. Entonces ya tenemos una política de género, tenemos un protocolo y una ruta de género, y tenemos un sistema de atención. De hecho, aprovecho para hacer una aclaración sobre mi intervención también en la socialización de propuestas. Me refería a una inatención de las violencias basadas en género, indicando o refiriéndome no a que no exista atención, sino que la que existe es deficiente, requiere ser fortalecida, claro. ¿Por qué? Pues porque somos muchísimas más personas y entonces un sistema para poder atender a todas esas personas pues requiere ser un sistema robusto, un sistema donde también no solamente tengamos abogados, sino más recursos para poder atender y responder a tiempo real a las a la notificación de riesgos. Tenemos que gestionar el riesgo antes de atender el desastre. Y eso se aplica en mi área de trabajo, en agroclimatología. Tenemos que gestionar el riesgo climático para no tener que atender el desastre. ¿Cómo evitamos, lamentablemente todos y probablemente también quienes nos escuchen han sufrido o tienen amigas conocidas que han sufrido un caso de violencia basada en género? ¿Cómo evitar que esos procesos sean revictimizantes? Porque muchas veces, lo digo porque tengo personas cercanas, me dice, no, pero es que todo el tiempo en las audiencias, acá dentro de la universidad me revictimizan y hacen comentarios o situaciones. ¿Cómo lograr que no haya esa revictimización y que realmente haya pues una atención adecuada para estos casos? Por ejemplo, en el proceso tenemos que asegurarnos que la persona cuente las cosas o las diga de manera natural y solo una vez. El hecho de estar contando todo y contando y contando, diciendo lo mismo una y otra vez, es algo del procedimiento que hay que cambiar, ¿sí? Eso en cuanto al momento de expresión
expresión de la persona que está teniendo esto. 2, tenemos que ponernos el lente de género para verlo con esa perspectiva. En ese camino, para poder hacerlo, el primer paso es la educación. Y muchos de nosotros que somos profesores, profesoras, directivos o que estamos en otra generación, pues no necesariamente nos formaron con ese lente. Y en este momento también muchas personas han sufrido el tema, han sufrido violencias basadas en género, pero muchas veces solo cuando se informan en el tema o se educan en el tema, reconocen Exacto. que les ha pasado eso. Y dicen, oiga, a mí, eso que me pasó hace como 3 años, eso es violencia. O eso que me pasó tal momento fue violencia. Entonces, la clave está en un sistema educativo integrado donde tenga ese lente, donde podamos formarnos permanentemente en el tema, ¿sí? Identificarlo dentro de un sistema de comunicación integrado, Sí. ¿sí? Y tener las herramientas para actuar ya, ¿sí? No esperar a que haya una ola. No esperar a que hayan 40 casos represados, que no sé qué. Y eso, cuando eso estalló, yo estaba acá trabajando, yo fui testiga de todo ese Que además sentimiento. no son casos aislados, realmente ocurre en todas las facultades, en todos los programas y pues es sistemático. Sistemático, y además de eso, que terminamos afectándonos todos como comunidad, unos por el dolor que eso causa y precisamente porque como comunidad, como hay una falta de espacios de encuentros, de dialogar. Yo he visto que en estos años y más desde la pandemia la gente recibe clase y se va para la casa o recibe tal cosa específica del aprendizaje de los currículos y se va. Entonces tenemos que volver a la raíz del currículo y generar los espacios de encuentro en la universidad para empezar por lo más sencillo, a hablarnos entre nosotros, sentir que podemos ir a un lugar tranquilo, tomarnos un café y dialogar. Miren, aquí por ejemplo no hay bancas para sentarse cuando uno sale de clase. Los pasillos son con paredes blancas y sin una sola banca. Ay, me salió en rima. En este también pasamos al siguiente eje y es la democracia universitaria. Yo quiero preguntarle a usted qué tan independiente puede ser un rector frente a un consejo superior donde el Partido Conservador y el Clan Barreto tienen mayoría. Uy, esa es una pregunta muy, muy, muy estratégica. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría saber cómo la responden mis otros Ahorita compañeros. vamos a preguntarle a los otros candidatos. Pues bueno, yo creo que una ventaja es que yo pues no estoy como en ese nivel de relacionamiento, ¿sí? Pues a mí creo que me conocen es de pronto por mi denuncia en RTBC. Sí, por la oposición. A mí de pronto me conocen es por ¿Pero usted, estar... usted llega con apoyos políticos? ¿No? Ninguno. No. Pero conoce a los miembros del CCU, pero no tiene pues una relación. Yo les conozco a gran parte de ellos y ellas porque yo precisamente fui miembro del Consejo Superior. Yo fui directiva académica en suplencia para el periodo, creo que fue... Bueno, en el 21 salí, ¿sí? Perdí mi condición de directora de departamento, que aprovecho para contar, fue sin mi consentimiento, fui apartada de la... La sacaron. Eso. Que fuera como la guayabera. Pero en ese tiempo, pese a salir de esa forma, pude conocer un poco la dinámica. Y lo que puedo decir de ese paso por el Consejo Superior es que efectivamente falta mucha más democracia, abrir los espacios de participación, el diálogo constructivo, ¿sí? Eso falta muchísimo. Y en este momento, pues, sé que no me conocen, pero creo que sí tienen un imaginario sobre mi posición política, sobre mi acción como académica y sobre la capacidad que tengo para sacar adelante los proyectos y lo que me propongo académicamente. Desde el movimiento estudiantil y hace ya varios años hemos solicitado que las sesiones del Consejo Superior Universitario sean públicas, que se transmitan por Facebook, que tengan una
un acceso, porque lo que desde el movimiento estudiantil evidenciamos es que hay pues como una cierta falta de transparencia sobre los temas que allí se discuten. Nosotros también entendemos que legalmente pues cuando se habla de temas que implican que no todavía pueda la comunidad conocer todos los datos, pues ahí se podrían como digamos que hacer unas diferenciaciones. Pero usted como rectora, en caso de ser elegida, ¿llevaría a cabo esa propuesta de hacer públicas las sesiones del Consejo Superior Universitario? Claro que sí, en mi plan de gobierno, en el plan número 6 de eficiencia y transparencia administrativa, estamos hablando de abrir la gestión, ¿sí? Entonces, queremos hacer la construcción participativa del presupuesto de la universidad, la construcción participativa desde pensarse nuevamente el proyecto educativo institucional y la articulación con políticas, planes, programas, presupuesto, que se haga de manera participativa en el escenario de la constituyente universitaria, ¿sí? Entonces, en esos términos queremos nosotros tener una construcción participativa y una validación de la gestión del alto gobierno universitario, ¿sí? Y no solamente decir alto gobierno universitario por alta dirección, sino que el gobierno universitario sea circular, ¿sí? Que sea circular y romper esas estructuras de poder verticalizadas, donde el real problema académico de la universidad y los desafíos académicos pasan a veces a un segundo plano. Entonces lo que queremos es poner los desafíos académicos de la universidad como eje central de intersección y de comprensión, ¿cierto? Y hacer un espacio o consolidar en la universidad un espacio de debate y control político permanente sobre esto. Entonces, no solamente transmitir las sesiones del Consejo Superior, es el hecho de hacer la constituyente universitaria y hacerla para que el proyecto educativo institucional refleje las miradas de universidad de las 30.000 personas o más que integramos. 28.000 alrededor estudiantes y solo hay un representante estudiantil. O sea, realmente un representante estudiantil en el superior representa esas 28.000 miradas. Para nada, no las puede representar. El claro ejemplo es que actualmente no se ven las propuestas y no se ve el sistema de comunicación con las diferentes asociaciones, colectivos, grupos y movimientos estudiantiles al interior del estudiantado. Ahorita mencionaba el tema de los recursos financieros. La universidad en 2016 sufrió una crisis muy, muy importante y digamos que en este momento las cuentas no están como en 2016, eso es evidente, pero todo depende también un poco del cambio de gobierno, quién llegue. Esperamos que pues siga habiendo esta línea de apuesta por la universidad pública superior de calidad y gratuita, pero en el caso de que no haya recursos suficientes, ¿qué propuesta o qué parte de su programa está dispuesta a decirle no con tal de salvaguardar los recursos? Bueno, lo primero es que debemos ser, en este momento nos están pagando la nómina cumplidamente, estamos haciendo las prácticas y todo, ¿sí? Pero la situación financiera de la universidad es bien delicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo que hacer un préstamo, tengo entendido que es de 10.000 millones, para poder cerrar el año pasado y abrir este, ¿sí? Ese tipo de información, por ejemplo, el Consejo Superior o las directivas no la han revelado a la universidad. Si hubo que hacer un préstamo y de cuánto y si ya se pagó y por qué. Aprovechemos, por ejemplo, ahora que viene el siguiente candidato, lo puede conocer bien eso porque hace parte también de la alta dirección de la universidad, ¿sí? Entonces, hay una situación de la universidad que no estamos en un superávit, como diríamos, estamos a ras con ras. Y más del 80% del presupuesto está en el peso de la nómina, de pagar pues el sistema de contratación. Sí. Entonces, los recursos de la universidad están de verdad, estamos en un escenario de mucho cuidado. Sí. Por eso cualquier agenda externa y cualquier movimiento puede aquí generar una situación que no es deseable para nadie. Entonces, desde el conocimiento a profundidad de las finanzas de la universidad, y creo que el rector saliente debe dar una rendición de cuentas pública, Sí. para saber qué universidad le entrega a cada uno de a los que estamos ahorita en este ejercicio. Por ejemplo, Jenny Urrego necesita saber qué universidad recibe en términos financieros. El profesor Diego lo tendría que saber, el profesor John también, en caso de que ellos sean designados también por el Consejo Superior. Sí. Entonces, tenemos que clarificar exactamente cuál es el estado real de las finanzas de la universidad. Ese es el primer punto. El siguiente, tenemos que hacer
un control del gasto, Ujú. un control del gasto para proteger perfectamente y efectivamente las finanzas y ¿Usted cree que hay despilfarro? A mí me parece que en algunas cosas sí. Sí. Y creo que en algunos proyectos que son muy caros y obviamente concentrados en unos solos pocos grupos. Entonces eso hay que cambiarlo y hay que, desde el presupuesto disponible, hay que hacer una repartición equitativa. Debe haber equidad en la asignación. No a unos sí y a otros no. Entonces, por esa razón, toda la comunidad universitaria tiene que tener las cuentas claras. Ujú. Y el chocolate Y el espeso. chocolate espeso. ¿Para qué? Para que toda la comunidad universitaria sea consciente de lo que nos cuesta funcionar un año, Ujú. lo que nos cuesta cada decisión y que realmente sí hay o no hay. Y hacer una distribución más equitativa y hacer una ingeniería de redistribución que nos permita resolver lo urgente, pero también atender lo importante. Ujú. ¿Sí? Entonces, por esa razón, todo el equipo directivo de la universidad debería estar, y aprovecho para enviarles un mensaje de mucho aprecio, muchos saludos, y pedirles que vayan, por favor, preparando bien esos informes para que se entiendan, se conozcan, porque sea como sea, cualquiera que sea la decisión del Consejo Superior, Ujú. este movimiento universitario está para poner una atención especial sobre la gestión y defensa de la universidad pública. En el tema de infraestructura es algo que, digamos, nosotros como estudiantes y seguramente también los docentes administrativos, pues siempre estamos necesitando. El tema de los salones, se crean nuevos programas, pero realmente los espacios físicos no mejoran o bueno, hay, digamos, algunas mejoras. ¿Cree usted que es más urgente hoy, construir nuevos espacios, nuevos bloques de salones, de laboratorios o mejorar los que ya existen, ¿no? Y cómo articular eso pues con las facultades o las sedes? ¿Cuáles deberían tener prioridad? Creo que las tres cosas hay que hacerlas, pero es que imagínese usted, 10 años en dirigiendo la universidad y no existe un plan maestro de infraestructura y de proyección ecológica de la vida universitaria y en el campus, eso no tiene presentación para mí. 10 años y no lo hizo, entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera participativa. Tenemos profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias del Hábitat e Infraestructura, ¿sí? No solo uno puede participar, tienen que ser el conjunto, Ujú. el cuerpo colegiado en su conjunto, más todas las ideas que lleguen. Tenemos que poner en blanco y negro cómo está el campus actualmente, ¿cierto? Sí. Y allí darnos cuenta, la reparación de infraestructura de mantenimiento, la acción preventiva de la infraestructura, la preventiva y la correctiva. Ujú. Y además de eso, proyectar el campus. Tenemos que pensarnos, por ejemplo, en una sede acá mismo en Ibagué. Tenemos que pensarnos cuál va a ser la movilidad para entrar a la universidad y salir de ella. Tenemos que pensarnos cuáles van a ser los espacios para que los estudiantes y nosotros también uno se pueda echar una siestica después del almuerzo. Ujú. Acá nos toca tirarnos en los pasillos. Acá afuera estamos viendo a los Acá, estudiantes del laboratorio ahí en el piso claro, porque no hay lugar. y la almohada es el maletín. Sí. ¿Cómo integraría, por ejemplo, las nuevas sedes de Chaparral y Mariquita con la de Ibagué y los CATS de IDAD? ¿Cuál sería ese plan o cómo lo proyecta usted? Bien, entonces conectando con la respuesta anterior, Ujú. es necesaria el plan maestro de infraestructura para una vida ecológica universitaria. Y ese plan maestro de infraestructura no puede ser solo en la sede central, sino también tiene que ser en los lugares donde la Universidad del Tolima hace presencia. Muchas de las instalaciones donde estamos son en arriendo. Ujú. Eso tiene unas fortalezas y también tiene otras debilidades. Por lo tanto, tenemos que tener un plan maestro que nos permita resolver la creciente demanda estudiantil y eso requiere la gestión de recursos. Así que el gobierno nacional y también los departamentos a los cuales contribuimos a su función, pues tienen que también alinearse y trabajar mancomunadamente para que ese plan maestro de infraestructura pueda reflejar realmente la proyección del campus. Porque miren, por ejemplo, la semana pasada vimos en las noticias que hay una nueva sede en Icononso. Ujú. Eso, esa apertura de esa sede, a nosotros, a quién se le preguntó Se le socializó acá en... dónde está la propuesta? ¿Sí?
no hay un sistema de construcción participativa. Es más, estuve el día de la inauguración de la infraestructura que el gobierno nacional está liderando para la sede sur. En 1 año y medio la van a abrir. Y usted puede creer que esta es la hora que el Consejo Académico no ha hecho un llamado a toda la universidad para ver qué vamos a ofertar allá. ¿Es que acaso esa decisión tiene que ser de solo 1, 2, 3 personas? Sí. Esa decisión de qué se oferta allá tiene que partir de un estudio diagnóstico que ya se tiene, pero que tiene que ser retroalimentado con un mapeo de desafíos territoriales y cruzado con las potencialidades que tenemos las personas que estamos trabajando por la universidad. Hay profesores y profesoras, es más, a los profesores y profesoras de presencial se nos ha también excluido en la formulación de programas que también se están pensando desde el Instituto de Educación a Distancia. Entonces debe haber una movilidad, una integración para que haya un diálogo académico. Por ejemplo, ¿qué vamos a ofertar? ¿Y por qué y para qué? Pero que sea la decisión participativa de todas las unidades académicas y entre todos y todas hacer una propuesta, ¿sí? Que permita dar realmente respuesta a eso. Entonces no es de recibo que ya casi que está la casa lista, pero no sabemos qué hacer allá adentro. Y sí, no, como esperar a ver qué pasa. Sí, ¿cómo así? Entonces tenemos que tener un plan académico, una ruta, y por eso nuestra propuesta es sentipensar el proyecto educativo institucional. Y en ese PEI, de una vez, de manera participativa, vamos a decir, listo, nos vamos con estos programas en estas múltiples modalidades, porque no solo puede ser la modalidad a distancia. Sí. Puede ser la modalidad presencial, puede ser también dual, virtual, como por ejemplo nuestra especialización en agronomía, que es de asesoría integral de cultivos semestrales, o puede ser una modalidad híbrida en diferentes niveles de formación técnica, tecnológica, profesional, ¿sí? O empezamos con unos diplomados de formación para luego ya empezar a construir escuela. Usted mencionaba la participación de los docentes en ese aspecto, pero yo quiero preguntarle algo que ha sido demasiado polémico en esta universidad y son los concursos de docente. Mucha gente dice, y más allá de la gente, realmente hay tutelas, hay sentencias, hay procesos jurídicos. Cada vez que sale un concurso de docente de planta se demanda, que es lo natural, pues las personas pueden ir a las instancias legales, pero realmente lo que se ha dicho es que esos concursos suelen estar amañados para unos cuantos. ¿Qué problemas cree usted que tienen hoy los concursos de docentes de planta y por qué se menciona tanto que están amañados? Bueno, yo denuncié esa situación como miembro del Consejo Superior. Lo denuncié en el 2021, creo que fue. Y denuncié la situación porque en aquel momento vi que no se estaba cumpliendo la normativa. Es decir, la normativa decía que los perfiles a concursar tenían que ser aprobados en los consejos de facultad y dirección de IDEAD, pero para esa época fueron modificados en el Consejo Académico y aprobados en el Consejo Académico, pasándose por alto el aval de los departamentos. Sí. Y eso realmente es una, uy, no me gusta usar este término, pero me toca legalmente. Presunta irregularidad. Eso es una presunta irregularidad. Porque ¿cómo va usted a cambiar las reglas de juego cuando en los departamentos que se saben las necesidades, Exacto. cuando es allí y en ese momento la normativa, creo que es el artículo 7 del Estatuto Profesoral, dice claramente que los perfiles se aprueban en los departamentos. En los comités curriculares, sube a departamento. Sí, claro. Y no se tiene por qué aprobar y modificar cosas en el Consejo Académico. En aquel momento la normativa no les permitía hacer eso. Y eso ha desatado un montón de cosas en la universidad y nosotros realmente hicimos esa denuncia no personalmente contra nadie, sino contra un procedimiento que no está bien. He visto que han pasado los años y no ha habido una verdadera reflexión sobre todo el proceso y actualmente ha aprobado el Consejo Académico que una entidad externa haga todo. Sí. Entonces los departamentos cada vez estamos más como invitados de piedra ante estos procedimientos y esto es muy grave porque un profesor o profesora de planta viene a también dar ruta académica y línea para sus próximos 20 o 30 años, que es lo que se espera que un profesor o profesora esté dejando su legado académico aquí. Entonces por eso es que es tan grave que en ese proceso se pierda la transparencia y la credibilidad académica.
Por ejemplo, la relación que hay en algunos departamentos respecto a estudiante docente de planta es muy amplia. Hablo por comunicación, hay una relación, un docente de planta por 25 estudiantes, y en otras facultades pues la relación estudiante-docente es la brecha es más pequeña. En ese sentido, ¿usted cómo gestionaría ese tema de, digamos, primero, ¿se necesitan más docentes de planta en esta universidad? Claro, mire usted, es que vea, haciendo un balance, aquí se ufanan de que que hice una convocatoria y la otra y han entrado un montón de gente, pero vea, nosotros en el año 2015 teníamos 349 profesores de planta y profesoras. Sí. 349. Pero en el camino hasta el 2026, ¿cuánto ha pasado? 11 años. En 11 años, muchos profesores y profesoras se han jubilado, otras personas han fallecido y otras personas han renunciado y se han ido a trabajar a otra universidad. Sí. Y en este momento tenemos, en el 2026 tenemos, según esto en la UT en cifras y esto, Sí. 362 profesores de planta. Entonces, ¿cuál es la resta entre esto? 362 menos 349, ¿cuánto da? 13 han crecido. 13 En 11 años. en 11 años. Entonces, Y que los programas, o sea, la cantidad de estudiantes que hay en la universidad no es la misma de hace 11 años y tenemos los mismos profesores. y unas convocatorias que supuestamente diseñadas para que vengan 100 personas y solo terminan viniendo 20. Porque se declaran desiertos los ¿Y por qué se declaran desiertos? No ha habido una evaluación profunda sobre cuáles han sido los errores institucionales para corregirlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora en este concurso que está ahorita, lo está haciendo una entidad externa. Y en el momento ahorita de aprobar los perfiles, hicieron algunos ajustes en el consejo académico y la normativa ahorita sí les permite hacer eso. Ya lo corrigieron con normativa. Pero ¿qué les costaba llamar nuevamente a los departamentos y decir, miren, hicimos unos ajustes para armonizar criterios institucionales generales, estos son, o sea, que a mí llegue como directora de departamento o como integrante de la comunidad en una reunión de departamento y llegue mi consejo académico y me diga, no, es que el consejo académico está sugiriendo esto por estas razones académicas, pues los profesores y profesoras, listo, hagámoslo. Y ya sabemos por qué se hace, pero no estamos cansados y cansadas de que se toman decisiones a espaldas del profesorado y eso no debe ser así. Y la respuesta es no, es que su decano está allí, entonces no. La persona que está en la decanatura es una sola persona que tiene la responsabilidad de la unidad académica, pero que es imposible a tiempo real hacer una discusión con sus que profesores. En últimas los comités curriculares, los consejos de facultad son los espacios propicios para cada facultad en su autonomía evidenciar y dar un diagnóstico de lo que necesita, del docente que necesita para esos espacios. Realmente el académico pues digamos que da línea, pero no reconoce o no tiene ese diagnóstico que dentro de los curriculares y de los consejos de facultad sí tenemos nosotros, hablo mi parte como representante, pero pues los que integran estos espacios. Sí. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a esos profesores catedráticos que llevan 20 años como catedráticos y nunca se les permite tener la posibilidad de participar de un concurso de docente de planta o amañan con los perfiles esos concursos para que ellos no participen? Bueno, para cerrar la pregunta anterior y que tiene que ver mucho con la que introduces ahora, profesora Jenny como rectora Jenny, supongamos, está en un consejo académico y hay aspectos que hay que corregir de los perfiles a sacar a concurso público de méritos. Llegaron sugerencias que necesitamos que se conozcan y se incorporen. Esta rectora termina su consejo académico y de una vez decanos y decanas y directora, en este caso directora de la edad, regrese a la base profesoral y da los argumentos académicos en los cuales se necesitan hacer estos ajustes para homogenizar requerimientos institucionales a nivel general. Y en una semana nos vemos. Regresan y aquí ya se dialogan, ¿sí? Pero que haya una real participación del profesorado. No que llegan a las unidades académicas con las decisiones ya tomadas, comuníquese y cúmplase. Eso durante los años ha generado, y me incluyo, en una gran indignación y un malestar, un atropello hacia el profesorado, ¿sí? Y eso no puede seguir perpetuándose. ¿Pero por qué? Porque no hay espacios académicos de construcción dialógica,
¿sí? Y la construcción dialógica debe estar a la luz de los argumentos académicos. Por eso se llama consejo académico. No debe ser un espacio colegiado para llegar a obedecer. Que es lo que, pues, digamos, pasa muchas veces y es... Claro, eso... Los directores de programa los nombra el rector, tiene, digamos, que esta potestad, pues uno no va a patear la lonchera, por ahí dirían. Uy, pero está usted bien dateado, me parece muy bien, porque eso sí está pasando en la universidad. Es muy difícil yo sentarme con mi ordenador de gasto, con el que firma mi orden de prestación de servicios, el que firma mi vinculación de libre nombramiento y remoción, a decirle no señor o no señora, está equivocada. Eso es un traspié. Y por eso es que nosotros nos vamos a tomar en serio el tema de la formalización laboral, ¿sí? Porque el gobierno nacional, por ejemplo, ha enviado recursos para hacer un estudio serio de formalización. ¿Dónde está? Además hubo la modificación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que va pues paulatinamente a generar más recursos o dar más recursos a las universidades públicas. Realmente pues esto nos va a beneficiar a nosotros y creemos que además es una deuda histórica que el gobierno y que el país tiene con la educación pública. En ese sentido, ¿cómo formalizar entonces a estos administrativos que muchas veces están cohibidos por la burocracia, por órdenes mayores dentro de la universidad? Bueno, entonces recordemos que también todo parte por que las cuentas claras y esté el chocolate espeso. Sí. Y también por tener una claridad sobre el dinero que ha enviado la nación, en especial el gobierno nacional específicamente, para poder realizar la formalización. Con esos recursos disponibles, ¿sí? Con esos recursos que está llegando a la universidad para eso, pues hay que hacerlo. Recuerdo que la profesora María Vianney Bermúdez, aprovecho para mandarle un saludo, como vicerrectora de docencia de esta universidad, ella empezó un trabajo muy juicioso para hacer el estudio de formalización con los profesores y profesoras de cátedra de la universidad. Y además también ahora es una directriz del MIN Educación. Claro. ¿Y dónde están haciendo eso? No lo están haciendo, no hicieron la tarea. El 30 de abril había que presentar, tengo entendido, algo bien claro sobre eso. Entonces, eso hay que ponerle especial atención y hacerlo con todos los argumentos académicos. También, dentro de nuestro funcionamiento, necesitamos rastrear todos los casos de las personas que se han preparado, que han hecho una escuela de mejora de sus habilidades profesionales, tienen posgrados de todo, y a veces viene una OPS y se le cruzó por el camino. Entonces, las OPS sí se necesitan, se van a hacer porque efectivamente la planta no da abasto a la misión institucional, pero hay que hacerlo con un sentido humano, de ética, transparente, a la comunidad, participativa, ¿sí? Donde la persona se le da su lugar por lo que esa persona en su ser es y lo que sabe hacer y cómo contribuye a que las cosas puedan avanzar dentro de la universidad. Sí, gestionar, ¿sí? Como las hormigas, ¿sí? Necesitamos ese pensamiento colectivo o esa acción colectiva de las hormigas en el sentido metafórico para poder entonces que esta universidad empiece a moverse, porque está inmovilizada. Mire, llegamos de vacaciones y ni siquiera ni un solo consejo superior, todo frenado. La incorporación del presupuesto de investigaciones la hicieron creo que el mes pasado, medio año ahí muerto. Entonces, así, ¿quién puede ejecutar recursos? Eso tiene que cambiar y obviamente tiene que cambiar la visión de la universidad y ver la universidad como pública, como un espacio para venir y tener un buen vivir universitario y no un graduadero de gente ahí que viene a clase y se va sin el encuentro y sin el diálogo. El pensamiento crítico. Finalmente, pues me encantaría seguir hablando de muchos más temas, pero el tiempo se nos agota. Sí, hoy contamos con al menos 30 estudiantes con condiciones visuales diferenciales, al menos 20 estudiantes con condiciones físicas diferenciales y cerca de 500 estudiantes identificados con problemas cognitivos o temas relacionados con
con su área psicosocial. ¿Qué está fallando hoy en la universidad frente a esta población y cómo actuar para que ellos también sientan que son Universidad del Tolima? Bien, se ha avanzado y se tiene la política de inclusión, Sí. ¿sí? Y se tiene enunciada una política, pero estoy segura que el nivel de asignación de recursos y las herramientas para Ujú. poderla implementar están, pero no cumplen y no son suficientes Ujú. para esto. Ujú. Y esta población y este grupo de personas puede seguir aumentando. Ujú. Que esperamos siga aumentando dentro de la universidad. Claro, claro, porque si sigue aumentando quiere decir que realmente estamos haciendo una misión institucional bajo el criterio y bajo el sello de ser plural, inclusiva. Por lo tanto, se necesitan más herramientas y tenemos que trazarnos metas. Si es que no, si es que tenemos que revisar del presupuesto de la universidad hasta qué porcentaje del presupuesto por ley se supone que es el 2.5%. Ujú. Tenemos que revisar en este momento Sí, se está cumpliendo. si se está cumpliendo, ¿sí? Y si eso nos va a implicar recortar viáticos de alta dirección, y si eso va a implicar recortar, muchas veces hay gastos, ¿sí? Las florecitas en el auditorio. Sí, sí, las flores del auditorio, o si eso va a implicar recortar la gasolina para que incluso yo me tenga que movilizar y Ujú. no tengo ningún inconveniente en venirme hasta en buseta. Ujú. Sí, y lo digo en serio, lo digo en serio. Entonces, o en mi carro, o en otro medio de transporte, en fin. Sí. Pero hay muchas cosas del pensamiento estructural de verticalización Y a veces que es costoso. ni siquiera son tantos obviamente hay necesidades en cuanto a materia de recursos, pero por ejemplo, muchos docentes no sienten y se estrellan ya cuando llega un estudiante porque no tienen la capacitación para poder atender estas condiciones diferenciales. ¿Cómo logramos que en la universidad todos nos capacitemos? Todos deberíamos poder hablar en lenguaje de señas, porque además hay cursos acá gratuitos en la Sí. biblioteca. ¿Cómo articularlos con los Sí. planes y con los currículos para que esto sea una Sí, política claro. realmente transversal? Pues, por ejemplo, ahorita se entiende como formación en segunda lengua el inglés. Ujú. De entrada, ahí hay un error estructural, ¿no? En la segunda lengua puede ser lenguaje de señas Exacto. o la lengua de nuestros indígenas, ¿sí? Formación en segunda lengua puede ser de otras formas, ¿sí? Pero eso implica tener otro pensamiento como dirección universitaria, un pensamiento plural real, ¿sí? Entonces, frente a eso, considero que hay que hay que sentipensar de verdad los Ujú. currículos, ¿sí? Para poder abrirlos hacia eso, por ejemplo, ¿sí? Hacia una real pluralidad, ¿sí? Y por ejemplo, la formación en segunda lengua hay que repensarla. Pero también, cuando yo estaba en la dirección de programa, Sí. yo detecté un error en el sistema, un Ujú. error estructural, que es el siguiente. Cuando los estudiantes entran desde el primer semestre, en la semana de inducción, desde allí debe haber una conexión directa entre el grupo de permanencia, o sea, todo el equipo de Vicerrectoría de Desarrollo Humano, Sí. en articulación con las herramientas que tienen para poder cargarlas en la asignación desde el primer semestre. Sí. Ejemplo, a veces el monitor Lazarillo llega cuando ya es la tercera semana de clase. Exacto. Ejemplo, el tablero para escritura en braille Ujú. llega, Tarde. ¿cierto? Otras veces, mire, recuerdo mucho una vez que yo estaba en clase y me llegó una estudiante de movilidad internacional Sí. de Corea. No hablaba inglés, imagínense. Y yo a dar la clase. He tenido estudiantes en el aula que llegan, pues tengo una estudiante muy querida que aprovecho a darle un saludo muy especial. Cuando Jenny llegó a clase, tocaya. Sí, sí, sí. Cuando Jenny llegó a clase, nuestras miradas se juntaron y se conectaron y yo sé que Jenny aprendió mucho en mi clase. Sí, ¿Sí? sí. Y ahora, su Lazarillo es su papá. Imagínense. Y ella ya casi va a terminar. Entonces, por ejemplo, ese sería yo creo que el papá también debería tener el título. Claro. Sí, entonces tenemos como profesora, es que nadie me lo cuenta, es que lo he Ujú. Lo vivido. he visto. Y creo que la forma de abordar esto es que desde la semana de inducción, que es antes de que empiecen las clases, Ujú. tenemos que asegurarnos que estén los acompañamientos, Ujú. que estén. Sí. Ese es el reto, que estén los acompañamientos. Porque el equipo, por ejemplo, de la vicerrectoría que hace posible todo esto,
están trabajando en esas lógicas, pero trabajan en un sistema con un daño estructural y con una distribución inequitativa del presupuesto y con una... Hay que priorizar, digamos, que Claro, en ese y sentido. con una ineficiencia administrativa que no es de la persona, es del sistema completo. como tal. Entonces nos toca revisar el procedimiento administrativo, hacer los ajustes del procedimiento que van al lugar y esos ajustes a tiempo real involucrarlos en la vida universitaria. Para eso necesitan una rectora que esté en el campus trabajando con los... Y bueno, vamos a ver, ojalá nos podamos quitar esos patines para poder tramitar las cosas en la universidad y los usemos, pero para verdad patinar. Vamos a la última sección que se llama Tome Postura. Ahora vamos a una ronda de preguntas que se responden con un sí o con un no, o dependiendo de la pregunta, pues si la sabe la responde, si no, pues puede libremente decir que no sabe la respuesta. Entonces, iniciamos. ¿Hay politiquería dentro de la universidad? Sí. ¿Cuántos docentes de planta necesita la UT? La corché. ¿Cuántos ¿Necesita? creería? Sí, una cifra que usted cree que necesita. Ojalá al menos el doble de los que están ahora. Ok. ¿Votó sí o no en el plebiscito por la paz del 2016? Sí. ¿Hay machismo en la comunidad universitaria? Sí. ¿Cuántas facultades tiene la universidad? 9 y más el Instituto de Educación a Distancia son 10. Muy bien. ¿Se debería reformar el modelo de elección de rector? Claro. ¿Apoya la constituyente universitaria? Única candidata con esa propuesta clara. ¿El Consejo Universitario tiene demasiado poder? ¿El Consejo Superior? Sí, Superior Universitario tiene demasiado poder. Sí. ¿Está de acuerdo con la protesta pacífica a través de grafitis y otras expresiones artísticas en la universidad? Sí. ¿Por quién votó en las últimas elecciones a presidencia? ¡Ay, Dios mío! Voté por Gustavo Petro. ¿Se sometería a control estudiantil por parte de la Asamblea General Estudiantil? Claro. ¿Con cuántos CATs cuenta la Universidad del Tolima? Ahora son 26. Muy bien. ¿Se debería ampliar la participación estudiantil en la toma de decisiones? Sí, mediante delegaciones por colectivos, asociaciones, grupos de estudio y también considerando programas y niveles de los programas. ¿La universidad es democrática? No. ¿Está de acuerdo con la protesta estudiantil dentro del campus? Claro que sí. ¿Hay problemas de transparencia en los concursos docentes? Sí. ¿Hay paridad de género en los cargos administrativos y docentes de la UT? No. ¿Se han vulnerado derechos de estudiantes dentro del campus? Sí. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente tiene la universidad? 28.000. Muy bien. ¿Por qué un estudiante debería confiar en usted o un docente en la consulta de la rectoría? Porque tengo una visión académica plural, democrática y lo más importante, sincera y llena con mi propio ejemplo de que las cosas son posibles. Y un último mensaje para quienes nos escuchan. Pues ese mensaje tiene que ver con casi que con la última pregunta. Cuando yo empecé este proceso de ser candidata a la rectoría, muchas personas me decían, ay, eso está amarrado. Ay, ¿usted qué hace perdiendo el tiempo? Esa consulta no es vinculante. Ay, ¿para qué se presenta? Más bien, pues no sé, lidere otra cosa. Eso no se puede. Pero es que ¿acaso usted tiene algo en contra del profe John? ¿Por qué hace eso? No. Ay, no, mucha loca. Y todo un montón de, pues, valoraciones rápidas que hace la gente sobre un tema. Y yo qué dije, yo creo en mí, yo cumplo los requisitos, yo no tengo nada personal en contra de nadie. Yo lo que estoy en contra es de este sistema tan desigual y tan verticalizado. Y como creo en mí y creo en lo que estoy haciendo, lo voy a liderar y voy a empezar a conversar con las personas y voy a mostrar que sí es posible. Así que, miren, muchachos y muchachas, estudiantes, personal, docentes, mujeres, todo el mundo, por más cuando usted empieza algo así le digan que eso es imposible, que está amarrado. No crean esas cosas, más bien crean en el sueño de transformación, porque siempre hay que unirse al baile de los que sobran. Y así nos despedimos. Muchas gracias a nuestra candidata por acompañarnos hoy. Y una última, ¿se compromete a volver una vez posicionada como rectora? Claro que sí. Ahí la tienen, ella es Jenny Urrego, candidata número 1 a la consulta de la rectoría este 22 y 23 de mayo. Por favor, voten.